mi nombre es Ana María Sea, hago parte de la Misión Madre de la Divina Gracia Colombia y hoy vengo a contarles mi testimonio. Bueno, yo nazco en una familia católica, sobre todo mis abuelitas muy devotas de la Virgen, mi abuelita materna y mi abuelita paterna. Y mi abuelita paterna también era muy mariana. Y bueno, mi mamá, para remontarme un poco a una persona muy importante en esta historia, es mi mamá. Mi mamá desde chiquita sufrió de una salud muy probada. Ella tenía epilepsia, a los 18 años casi muere, y luego con el pasar de los años resiste todas estas situaciones, pero cuando yo nazco ella sufre de una depresión profunda que se llamaba baby blues en ese momento. Finalmente yo nazco en medio de un hogar donde había una relación de pareja muy difícil, muy dura, y empieza una serie de cosas en un corazón de niña que no entendía, en medio de una pareja que no hacía sino agredirse verbalmente, y para mí era profundamente difícil. Y cuando yo tenía ya 6 años, mis papás se separan. Yo me voy a vivir con mi mamá, con mis abuelitos, con mis tíos que me acogieron y me dieron todo el amor que sentían que una niña en esas circunstancias pues de divorcio de los papás tiene en medio de una cantidad de vacíos. Me voy a vivir con mis abuelitos y ellos tratan de suplir todo ese amor que yo no tenía en mi corazón. Pero empieza a pasar una situación muy difícil, y es que mi mamá empieza a tener unas manifestaciones de salud mental complicadas. Ella empieza a tener manifestaciones de esquizofrenia, de un trastorno esquizoide, y para mí era muy difícil entender eso. Era una niña. Y en ese momento todas las enfermedades mentales eran mal vistas, o sea, nadie, uno podía ver que había una cantidad de enfermedades donde todo el mundo entendía, pero una enfermedad mental era muy difícil de entender. Y para mí fue una infancia difícil porque trataron de sobreprotegerme en medio de esa situación. Yo empecé a sentir un gran dolor por el divorcio de mis papás, veía el dolor de mi mamá, veía la lejanía también de mi papá, a pesar de querer estar cerca, pero a mí me impactaba profundamente no sentir a mi papá cerca, y eso dejó también heridas muy profundas en mi corazón. Pero este manejo de mi mamá empezó a ser cada vez más difícil. Entonces yo me sentía señalada, me sentía, aunque a pesar de que nunca lo dije, pero sentía como yo era distinta y crecía en un ambiente distinto que no era el mismo de mis amigas. Y no entendía por qué, por ejemplo, en cosas del colegio no siempre estaba mi mamá, o no me podían llevar a todas las cosas, a pesar de que mis tíos y mis abuelitos hacían todo lo posible porque a mí no me faltara nada. También las primas de mi mamá trataban de acogerme, de invitarme a dormir, pero ahí es cuando empiezo a ver que mi mamá empieza a tener cada vez más manifestaciones de estar alejada de la realidad. Entonces ella oía voces, ella veía cosas que no había, y estar en medio de eso era muy doloroso para mí. A los 12 años pues muere mi abuelito. Esto también me afecta profundamente porque era esa cercanía de abuelo donde tratan de darte todo ese amor, y al morir mi abuelito pues deja un gran vacío en mi corazón, y él estaba, digamos que, fortaleciéndome en muchas cosas en ese momento. Luego llegan los 12 años y en este momento es uno de los picos de la enfermedad de mi mamá, donde ella empieza cada vez a estar más fuera de la realidad, y en un momento llegamos a la casa. Mi bisabuela estaba agonizante en ese momento, viviendo pues en esos días en la casa con mi abuelita y mis tías, pero recuerdo especialmente que mi mamá estaba tratando de salirse de la casa a través de la ventana. Vivíamos en un segundo piso, no para botarse, era para salirse. En ese momento pues estábamos tratando de mantenerla guardadita, y nosotros salimos un momento,
Y ese momento de verla en el marco de la ventana causó en mi corazón un dolor profundo, y es cuando yo entiendo que estaba pasando algo que yo no podía manejar. Me era profundamente difícil entender la enfermedad de mi mamá. En ese momento, yo tomo la decisión de irme a vivir con mi papá, de, de estar tal vez en un terreno un poco más seguro, pero iba a vivir con una familia que era los tuyos, los míos y los nuestros, como solemos decirle acá en Colombia, donde él ya estaba con una familia formada, y donde yo me sentía ajena. Me voy a vivir a Cali, mi mamá y mi abuelita y mis tíos sufren profundamente, pues, de sentirme lejos. Yo empezaba la adolescencia, duré 3 años allá, y desafortunadamente, yo que siempre desde chiquita tenía una gran cercanía con nuestro Señor. Yo me sentaba a leer mi librito de la primera comunión, me hacía en mi rinconcito y siempre tenía eh, mi librito de la primera comunión. Era para mí un tesoro enorme, lo sigue siendo. Y en estos momentos difíciles, pues yo me llevaba mi librito. Después de esto que pasó, pues lo de mi mamá, me siento profundamente ajena, como les decía. Pasé muchos momentos difíciles al no sentirme, yo no me sentía amada, no me sentía valorada. Sentía que definitivamente en medio de esos juicios que las personas emiten, diciendo que le tocó la vida más difícil, le tocó una cantidad de situaciones, porque no solamente eran estas, sino una cantidad de situaciones de familia que también pasaban alrededor, que también manifestaban que a mí no me había tocado igual que todo el mundo, que le había tocado una vida totalmente al revés y difícil, y eso hacía doler profundamente mi corazón. Finalmente me puedo devolver a vivir con mi mamá después de 3 años en los que claramente mi papá pues quería mantenerme con él, pero había otra situación que también marcó mucho esa época que fue muy dura también, y es que mi papá no es practicante. Él, pues obviamente no tiene una cercanía de oración, y la familia de mi mamá sí era la que me llevaba a misa, me llevaba a los sacramentos. Era eh, realmente pues una vida de práctica de la religión y de cercanía a los sacramentos, pues a la misa, a la Eucaristía los domingos. Pero allá me alejo de absolutamente todo porque mi papá pues no era practicante, y empieza a existir un gran vacío en mi corazón y un despertar a una cantidad de cosas y de creencias que no eran de Dios. Empieza a interesarme la nueva era, tenía 12 años, empiezo a querer leer libros de Desdoblarse, de Lobsang Rampa, de una cantidad de autores que no eran propios para mi edad. Y definitivamente empiezo en una época de exploración donde trato de encontrar el amor de Dios en otras cosas. Cuando ya me devuelvo finalmente, donde puedo volverme otra vez a la casa de mi mamá, empieza una época de paz, pero empieza una búsqueda constante de ese amor de Dios en diferentes situaciones, en diferentes personas. Empiezo a tener novios y empiezo a buscar llenar esos vacíos, pero empieza una búsqueda profunda en la nueva era. Y en la nueva era era definitivamente pues no solamente todo el tema de desdoblarse, sino de lectura de cartas de ángeles, Reiki. Bueno, lo que les diga, estuvo en absolutamente todo, Ana María. Cristales, pirámides. Y es ahí cuando empieza todo a ponerse al revés. Yo iba donde personas que leían la mano, que leían las cartas, y mi mamá empieza a ponerse muy mal, cada vez más mal. Y llega un momento en que esos vacíos en el corazón se hacen más profundos, no solamente por estar en prácticas que no eran de Dios,
sino que las relaciones en las cuales yo ponía mi corazón dejaban profundas heridas porque, bueno, las tusas, como le decimos acá en Colombia, que me daban eran terribles, porque yo trataba de volcar todo ese amor que no sentía en una persona o de encontrar respuestas en personas. Y en ese mismo proceso llevé a muchas personas, a mis amigas también, a llevarlas a cosas que definitivamente eran totalmente contrarias al querer de Dios. Llega un momento en que ese profundo dolor del corazón se hace terriblemente agudo cuando mi mamá toma la decisión de tomarse unas pastillas. Yo ya estaba trabajando, ya empezaba mi vida laboral, pero veía que muchas situaciones eran como patrones repetitivos en los que las cosas no fluían, no me salían, no surgían, ni mi relación con el novio, ni el trabajo, nada estaba bien, nada. Y yo constante me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo una relación con Dios, porque yo sí sentía que era buena, no me salían las cosas como yo quería? Y a su vez mi mamá cada vez estaba más fuera de la realidad. En una de esas voy saliendo yo a un trabajo y veo que mi abuelita estaba hablando con mi tío médico por teléfono, súper angustiada. Le decía, ¿pero qué le damos? ¿Qué le damos? Y cuando yo me asomo a la cocina, veo a mi mamá en el piso, a mi tía, una de mis tías, sosteniéndole la cabeza a mi mamá y sentía un profundo dolor en el corazón. Mi mamá ha podido quedar ahí en ese momento. Y es cuando yo me pregunto, o sea, yo ya digo, acá se nos fue mi mamá. ¿Qué pasa en mi corazón en ese momento? Yo ya había empezado a ir a misa, ya había empezado a volver a la Eucaristía. Hubo un momento en el que yo dejé de ir y recuerdo las palabras de mi abuelita cuando me dijo, mijita, uno en la vida lo único que tiene es a Dios. Y en ese momento me sacudió mucho. Yo volví a misa, pero seguía con mis prácticas, ¿no? O sea, yo seguía poniendo mi seguridad en la nueva era, en la lectura de cartas, en conocer el futuro, en la carta astral. Cuando estoy en noveno, una amiga del colegio me lleva a un rosario donde me decían, es que hay una niña que le habla a la Virgen. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? Que a una persona en este momento de la vida le hable la Virgen. ¿Eso no pasa en Fátima? Y fue muy impactante para mí oír la voz de la Virgencita. Fuimos a donde Carolina Jiménez, me tocó afuera con una cantidad de personas en uniforme, muertas del frío porque estaba de noche. Y al oír la voz de la Virgencita me causó un profundo impacto en el corazón. Luego, nada, mi vida siguió normal, ¿no? O sea, con un pie aquí y un pie allá. Y definitivamente llega este momento donde yo empiezo a ahondar en estas prácticas y empiezo a hacer Reiki. Iba al consultorio de una tía y le ayudaba con este tipo de cosas hasta que ella tiene un profundo cambio en el corazón en el jardín de la Virgen, en este jardincito que amamos tanto. Ella tiene un profundo cambio en el corazón y me dice, Ana María, no más. Y yo sorprendida le digo, ¿pero por qué? ¿No? ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien, estamos ayudando, ¿no? Estamos haciendo Reiki, estamos ayudando, la gente de acá sale feliz. No tenía en cuenta el impacto profundo que no solamente estaba teniendo yo en mí y en las personas a las que le imponía las manos. Luego, con toda esta situación con mi mamá, me llevan al Rosario de Carolina Name y mi tía me cuenta, en esa transformación profunda que tuvo en el jardín, me dice, te voy a llevar, fuimos con mi abuelita paterna al Rosario donde Carolina Name, había cientos de personas, estaba la policía ayudando a controlar los carros, ese gentío, y yo aterrada, yo decía, ¿cómo así que la Virgen
habla otra vez. ¿Cómo así que la Virgen me está dando un mensaje un 13 de mes? Y en ese momento la Virgencita, la voz de la Virgencita impacta profundamente mi corazón, pero recuerdo también cómo llegaron las personas que cantaban las palabras de Carolina en ese momento. Y yo, la primera vez que fui, me tocó afuera, estaba congelándome, estaba en la mitad de la calle porque ni siquiera había tanta gente que ni siquiera entré al lugar, sino que estaba afuera. Y yo me preguntaba, ¿cómo será ser amiga de Carolina? ¿Cómo será estar cerca? ¿Cómo será oír esas palabras de la Virgen todos los días? Y fue en ese momento donde mi corazón empezó a tener una inquietud de conocer más, de saber más. Me sentía profundamente amada, indigna y había algo que llenaba profundamente mi corazón en ese lugar. Luego vuelvo a ir a un rosario, nuevamente de Carolina Name, y me impacta profundamente que ya me puedo hacer adentro y entra el grupo de jóvenes de la mano con camisetas de la Virgen y veo a alguien que yo conocía. Y yo digo, ¿cómo así que Camilo Botero está acá? ¿Cómo así que está entrando en el grupo de jóvenes? Yo conocí a Camilo Botero cuando tenía 15 años en Santa Marta. Nos hablamos, nos volvimos amigos y después de tanto tiempo lo veía ahí, en el grupo de jóvenes de la Virgen. Y yo vi ese grupo de jóvenes entrando, yo miraba, los veía con una cara de felicidad y yo dije, yo quiero estar ahí. Finalmente saludo a Camilo y me dice, ¿por qué no vienes al grupo de jóvenes? Y luego, cuando ya pasó lo de mi mamá, que finalmente mi mamá no muere en ese momento, por misericordia de Dios, pues definitivamente es un momento donde yo le doy gracias a Dios porque me permite estar con mi mamá, aprovecharlo mucho más tiempo y donde le digo, ok, Señor, las cosas ya en mi corazón están lo suficientemente mal, tú le has dado una nueva oportunidad a mi mamá y yo quiero hacer las cosas como tú quieres. En ese momento, pues, no tomo la decisión ahí mismo de ir al grupo de jóvenes. A mi mamá, el manejo con mi mamá era muy difícil, tocaba darle medicación escondidas, la tuvimos que internar en la Montserrat, estuvo pues en otro par de lugares y era una situación muy difícil porque a veces tocaba llevarla contra su voluntad a estos lugares a que la trataran. Y bueno, llega un momento en el que ya digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y en ese momento y en medio de un dolor del corazón por una ruptura con un novio, termino diciendo, voy a ir al grupo de jóvenes. Y es la primera vez que en un grupo pequeño yo pensaba que la Santísima Virgen pues hablaba siempre, se necesitaba que hubiera multitudes, me invitan a, a rezar el rosario, a trabajar para los regalos de diciembre y me impacta mucho que la Santísima Virgen empieza a darnos un mensaje después de una oración donde nos dice que fuéramos dispuestos a dar amor a través de nuestras manos, que no era el regalo el que llevábamos, sino que fuéramos dispuestos a dar amor a esos pequeñitos y que era a través de eso que les cambiamos la vida de estas personas, era a través de la esperanza que les dábamos. Y eso marca profundamente también mi corazón. La Virgen Peregrina, pues en este momento, o sea, en este momento de dolor, les estoy contando todo lo que estaba pasando en ese momento. También la llevan a mi casa, mi mamá pues finalmente se recupera y empiezo yo a trabajar activamente en la misión. Ya no iba solamente al grupo de jóvenes, iba al grupo de niños, los 13 de mes, los primeros sábados, y cada vez sentía que me sentía amada por Dios, me sentía valorada, me sentía cosas que no sentía por todo esto que había pasado en mi vida y por todas estas situaciones alrededor. Y empieza este camino de conversión donde todas las cosas que hice anteriormente de nueva era
dejaron huellas profundas donde me toca hacer un proceso de liberación muy serio, muy largo, muy serio, porque me metí con cosas que no eran de Dios. Sentí efectivamente que sentía una persecución espiritual muy fuerte en un momento dado. Tuve que estar en misas, hablar con sacerdotes, oraciones especiales, y ahí entendí que nuestro Señor me hacía un llamado muy fuerte a dejar todo eso atrás y que eso tiene un impacto muy profundo en el alma, que Dios quiere y nos hace un llamado constante a estar en los sacramentos, a entregarnos su amor y que nada y que solo él basta. Que si miramos hacia atrás, pues hay depresión. Si miramos al futuro, hay ansiedad y que lo único que tenemos es el hoy. Y yo siempre estaba tratando de mirar al futuro, al futuro, al futuro. Y es a través de las enseñanzas de la Virgencita, a través de sus mensajes, a través de la formación, de la misión, del grupo de jóvenes, de todo lo que vivíamos, de el rezo del rosario, que la Santísima Virgen nos entrega como un arma, que empiezo a entender que mi vida sin Dios, sin los sacramentos, así como me lo enseñaba la Virgen, no tenía sentido. Y cada vez que en mi vida yo me he distanciado un poco, he sentido como la Santísima Virgen vuelve y me recoge y me dice, por ahí no es, hijita, por ahí no es. Y, y como, pues, los sacramentos no solamente son sanadores, sino a través de ellos recibimos todas las gracias para nuestro estado de vida. Como la invitación de la Virgencita ha sido a ser eucarísticos, a recibir la comunión, si es posible todos los días, y cómo esto ha ido sanando y liberando mi corazón. Algo muy importante también es, yo era medicada de depresión y ansiedad cuando tenía 12 años. Imagínense 12 años tomando pastillas psiquiátricas porque definitivamente pues tenían que controlarme esa tristeza tan profunda porque tenía deficiencia de serotonina, y al pasar de los años todos esos momentos también los logré sobrellevar con los sacramentos, tanto pues que hoy puedo decir que no tomo nada. Ahora hay que entender que eso también lo he aprendido y me lo han enseñado en la misión, es a través de Caro, que no podemos ir en contra de la medicina, que si Dios permitió que pasaran ciertas circunstancias en nuestra vida, que si Dios nos puso a los médicos, pues hay que también entender que hay ciertas circunstancias dentro de nuestro organismo que dependen también de medicación, y eso no está mal, pero que definitivamente tiene que ser una vida también sacramental. Y es ahí cuando nuestro Señor hace milagros, nos sostiene. Y bueno, ya son más de 20 y pico de años acá en la misión, donde no solamente he visto una cantidad de milagros, donde he tenido el privilegio de oír muchas veces las palabras de Nuestra Señora, cantidades de conversiones, personas desahuciadas que hoy viven, personas que sufren enfermedades muy graves, que les llevamos la Virgencita Peregrina y donde poco tiempo ya salen adelante. Entonces, han sido muchísimos los momentos y los testimonios que han tocado mi corazón, así como muchos los momentos donde ella ha tocado mi corazón profundamente. Recuerdo de las primeras cosas que pasaron cuando yo entro a la misión es que le consagro mi tesis a la Santísima Virgen. Y bueno, y termino la tesis y me laurearon la tesis, y para mí esto fue uno de esos primeros milagros que ella hace en mi vida. Ver cómo
permite que mi mamá nos acompañe más tiempo, donde al final no estoy diciendo que las pruebas se acaben, ¿no? Porque finalmente pruebas en la vida todos vamos a tener, pero que la Santísima Virgen nos ha enseñado que esos momentos son más llevaderos si estamos de la mano de Dios y que no hay prueba, no hay situación que sea imposible para Él. Llega un momento en el que mi mamá se enferma terriblemente, ya no solamente tenía esta condición psiquiátrica, sino también tenía lupus, ella fumaba muchísimo. A partir de la primera visita de la Virgen Peregrina, ella anteriormente se fumaba 3 paquetes de cigarrillos y después de que pasa esto y mi mamá sobrevive a todo lo que se tomó, pues termina, ella siempre decía, yo me voy a morir fumándome un cigarrillo y con una bala de oxígeno. Y esto a mí me impactaba mucho también. Y después de la visita de la Virgen, pasa milagrosamente que mi mamá deja de fumar. Entonces, pues es uno de los primeros milagros que también hace la Santísima Virgen en mi familia. Luego de esto, pues nos acompaña otro tiempo, momentos también complicados, pero siempre de la mano de la Virgencita. Y llega un momento en el que ya le da EPOC, donde en un momento le da una gripa muy fuerte, donde no estaba saturando y nos toca llevarla a la clínica. Y en ese momento, bueno, ya había llegado el momento donde yo creía que ya se me iba a ir. Y yo ya estaba casada, yo tenía a mi hija. Y en ese momento toca llevarla a la clínica y tenía a mi hija chiquita. Y cuando llevamos a mi mamá a la clínica, bueno, ya cuidados intensivos, estaba ya con catéteres por todas partes. Nos dijeron los médicos, ella ya no sobrevive, ella seguramente ya muere hoy porque ya no le están funcionando los riñones, no le está funcionando absolutamente nada. Y ya pues es momento de despedirse. Y le llevan la Virgencita Peregrina, le entra Caro, hace una oración, va un sacerdote, le pone los santos óleos y bueno, o sea, empieza a pasar un milagro, mi mamá empieza a reaccionar a los 2 días, o sea, al otro día mi mamá empieza a reaccionar, luego la bajan a habitación y a los 3 días ya estaba en la casa. Y ya nos habían dicho que ya no había nada que hacer. Y bueno, Dios permite que la tengamos otro año, otro tiempo, donde nos permite disfrutarla, donde me permite hacer un proceso. Cuando ya empiezo yo a tener más cercanía con mi mamá, yo peleaba muchísimo con mi mamá porque no entendía su enfermedad. En la adolescencia peleé muchísimo. Dios me permite ese tiempo para reconciliar mi relación con mi mamá. Y finalmente pasa un año, mi mamá se pone malísima, otra vez le da otra gripa, empieza a saturar muy bajito y la volvimos a llevar a la clínica. Y en ese momento, durante esos días, ya los médicos nos dicen, no, ya tiene daño cerebral. Y me impacta mucho que me llama Alejandro, el esposo de Caro, y me dice, Anita, Nuestra Señora quiere que estemos contigo hoy. Y yo, bueno, perfecto, pues mi mamá estaba muy mal, me invitaron a almorzar y por la noche mi mamá se puso muy lúcida y ella ya tenía daño cerebral y fue impactante porque le habló a mi tía pues quedó muy impactada y sorprendida de que mi mamá estuviera reaccionando también. Yo ya estaba en mi casa porque ya pues obviamente tenía que descansar y me dice, no, tu mamá quedó súper bien,
dijo que quería gelatina, comió, no sé qué, pero finalmente entonces me llaman a las 12 de la noche y me dice, tu mamá acaba de fallecer. Entonces para mí fue muy especial porque de los primeros mensajes que Nuestra Señora me dio, a mí particularmente, la primera vez que fui a ese Santo Rosario, a esa preparación para los regalos de diciembre, ella tuvo un mensaje para mí. No es que sea, esto pase todos los días, fue un mensaje muy especial. Y ella me decía, Ana María. Y yo me volteé y dije, no, pues tantas Ana Marías, somos dos Ana Marías, tanta gente, y esto no es conmigo. Y dice Nuestra Señora de cabellos rubios y mirada de paz. Y me dijo, quiero decirte que tus peticiones han sido escuchadas y que tengo a tu madre entre mis brazos. Y ese fue un recibimiento a la misión demasiado especial y era la certeza de que ella me sostenía en sus brazos, que ella sostenía a mi mamá en medio de la enfermedad, lo cual no vine a entender sino hace unos años. Eso no fue ahí mismo, fue un proceso. Mm, y fue muy especial porque en ese momento donde Alejandro también me llamaba a decirme, la Santísima Virgen quiere que estemos contigo en este día, era la certeza de que seguía sosteniendo a mi mamá en sus brazos y que si ella se iba, ella se la iba a llevar. Y bueno, después de esto, mi mamá muere, asumo esto con más tranquilidad. Ella le dice a la enfermera, ya es hora de descansar, le apaga la luz y ella pensaba, pues no, ya se va a dormir. Y mi mamá se acuesta y dice, sí, ya es hora de descansar y ahí queda dormidita. Entonces, hoy yo digo, en medio de todo ese dolor que fue toda esta situación con mi mamá, una niñez tan difícil, una juventud tan dolorosa con toda su enfermedad, pero hoy le doy gracias por esa alma reparadora que me enseñó tantas cosas y que a través de la cual Dios fue también moldeando mi corazón en medio también de tantas equivocaciones, de estar absolutamente apegada a tantas personas, a tantas cosas de la nueva era, que hoy le doy gracias por todos esos momentos que viví. Y bueno, y este camino hermoso donde ella me ha sostenido, donde la misión ha sido mi familia, donde ella nos ha llevado de la mano, nos ha ido formando, donde entendemos que es un camino donde son pequeños pasitos y nos llama a la coherencia, donde tenemos que entender que tenemos que dar testimonio en todo lo que hacemos, donde dar a conocer sus palabras es un privilegio y un regalo enorme, donde no solamente hemos sido partícipes de tantos milagros, sino también de tantas cosas sobrenaturales, donde vamos al jardín y vemos que después del rosario vemos la danza del sol, donde recibimos tantos mensajes y ella nos va enseñando que tenemos que ser cristocéntricos, donde definitivamente nuestra vida sin Dios no tiene sentido, donde nos invita a ser obedientes, a ser agradecidos, a obedecer a la iglesia, a orar por sus hijos predilectos, los sacerdotes. Y bueno, y definitivamente confiando en esas palabras de esperanza que siempre nos ha dado, a no quedarnos en el problema, en el dolor, porque ella siempre convierte nuestras espinas en rosas. Para Dios no hay nada imposible, nada. Y como a través de los años
después de pasar tantas situaciones dolorosas y difíciles, yo tengo la absoluta y total certeza de que cuando le entregamos nuestros dolores, nuestras heridas a la Virgencita, ella intercede por nosotros ante su Hijo y bueno, tantos milagros y tantas cosas hermosas y profecías cumplidas que hemos visto. Entonces, hoy solo quiero darle gracias a Dios por haberme permitido conocer a su madre de cerca, por haberme permitido caminar de su mano, por haberme entregado una familia maravillosa que es esta misión, donde todos nos sostenemos, donde todos nos ayudamos y donde definitivamente caminar de la mano de la Virgen es una experiencia increíble, poder llevar la Virgencita Peregrina a tantos hogares, a tantos lugares, donde salimos nosotros más regalados, donde pensamos que vamos a ayudar y realmente somos nosotros los que salimos tocados en nuestro corazón. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es mi historia y hoy solo quiero entregarle a Dios nuevamente mi corazón, mi vida, mi servicio y, y es a través del servicio que realmente siento yo que todos esos regalos que Dios me ha dado los puedo, le puedo devolver un poquito de ese agradecimiento que tengo de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en mi vida por sostenerme, ese caminito al cielo que no solo quiero vivir yo, sino que ese gozo y esa alegría también quiero que la viva tanta gente tan alejada de Dios, dar a conocer sus palabras como nos lo ha pedido la Virgencita. Y es a través de estas manos, de estas manos que solo quieren hacer sonreír a la Virgen. Todo lo que podamos hacer para que tantas personas se enamoren de Dios, así como Él ha tocado nuestro corazón. Muchísimas gracias. Voy de tu mano, María, y tus palabras me guían. Tu manto envuelve en mi vida, en ti mi alma confía. En tu regazo, María, acoge mi patria herida. Consuela, Señora mía, las almas más